Sagrada Escritura, el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice: en el nombre de Jesucristo decimos amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre dice un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificamos los corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Palabra de Dios. Levanta la mano al cielo y diga: en esta noche, háblame, Señor, envíame tu palabra a mi corazón. Habla que tu siervo oye. Quiero oír y quiero entender. Revélate a mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento, queridos amados. ¿Qué palabra? La ofrenda del cuerpo de Cristo. Sacrificio y ofrenda no le agradaron más a Dios. ¿Y con qué me presentaré delante de Dios? El libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8 decía, ¿verdad? Con millares de carnero, ¿verdad? De becerro, con mucho aceite para la libación que se usaba. ¿Con qué? Isaías 46, 7, Salmo 46, 7, Isaías 6, 7 y 8. ¿A quién enviaré? Escuchó la voz del Señor: ¿y a quién enviaré, o quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, ¿verdad? Por tanto me preparaste cuerpo, y como está escrito en el rollo del libro del profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Anda pues, dile a este pueblo: ciertamente con oído oiréis y no entenderéis, viendo con vuestros ojos no percibiréis y no convertiréis. Este fue el ministerio de Dios en Jesucristo. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Más los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Romanos 9, 23, 24. Ahora dice la Biblia que el Señor, cuando vino, se cumplió Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, Salmo 46, 7, 8, ¿verdad? Ya Dios estaba hastiado, aborrecía los cultos, que la gente ofreciera culto y llevara machos cabríos, becerros, corderos, corderitas, ¿verdad? Y se presentara a Dios, pero su corazón era hipócrita. No tenían sinceridad. Entonces desagradó a Dios. Dios estaba cansado de que la gente se acercara con una apariencia. Dios quería sinceridad. Dios quería un corazón sincero, de verdad, de arrepentimiento. Y por eso el Señor dijo: ya no me ofrezcan más. Aún Dios se aborreció las melodías, los cantos, los sonidos
de los instrumentos musicales. Dios decía, no quiero eso, aborrezco vuestros cultos, porque no hay sinceridad en vuestros corazones. No hay un arrepentimiento. Dios aborreció el ayuno. El ayuno lo aborreció el Señor. Isaías 58. Lo aborreció. Amós capítulo 5. También ahí habla cuando todas sus cantos y sus músicas, el Señor dijo, ya no lo quiero más en mi presencia. Isaías 58 aborreció el ayuno. Ayunaban, pero buscaban sus propios beneficios. ¿Ven? La Biblia dice que no debemos buscar nuestros propios beneficios, sino el del otro, el de los demás. Por eso es bien el dicho, dice que si alguno no vive para servir, no debe vivir. Porque debemos vivir para servir. ¿Ven? Porque eso es egoísmo. Eso es estrechez en el corazón. Dios quiere que seamos servidores. Ejemplo nos dio. Dios ama el que sirve, pero que sirve con alegría. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47, la Biblia dice que el pueblo de Israel le estaba sirviendo al Señor, pero no con alegría. Le estaba sirviendo como obligado. Y por cuanto no le sirvieron al Señor con alegría, renegando, argumentando, quejándose, la Biblia dice que Dios se molestó. A Dios hay que servirle con alegría. Y cuando uno le sirve a Dios con alegría, es que uno le sirve al prójimo. Porque si alguno no ama a su prójimo, si alguno no le sirve a su prójimo, si alguno no ama a su hermano, no le sirve a su hermano, no le está sirviendo a Dios. Entonces servir a Dios es servir al prójimo, servir al hermano, pero con alegría. Que si le da, dale con alegría. ¿Ven? Y con generosidad, liberalidad, espontaneidad, voluntariedad. No impuesto, no por necesidad, no obligado. Por eso la Biblia dice que debemos acercarnos a Dios con convicciones claras. El privilegio que tenemos nosotros. Ya hemos sido perdonados. En el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado y cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y Pablo, como apóstol, maestro, ministro de Dios, profeta enviado para nosotros en la primera edad de la iglesia, Pablo dice que el Señor habló de esto, de aquel que el Señor perdona sin él haber hecho algo que lo justifique, sino que lo hace de gracia, voluntad y merecida. Algo que usted no se merecía, algo que yo no me merecía. Por eso cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, vemos que tenemos una dicha, hermano, tan grande de que Dios pagó el precio por usted y por mí. Basado en Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo para nuestra paz fue sobre Él. Y por las llagas de Él, por el sufrimiento de Él, fuimos nosotros perdonados, curados, liberados, salvos. Es algo que ya Dios lo hizo por amor. Manifestó que te ama. Tú eras reo de muerte. Yo era igual. Éramos todos hijos de perdición. Por cuanto estábamos fuera de la familia de Dios, fuera de los pactos, de las promesas, muy lejos de Dios, respecto a la palabra, respecto al mandamiento de Dios. Pero Dios hizo que nosotros que estábamos muy lejos fuéramos hechos cercanos. Porque el Señor vino a reconciliar al mundo. No solamente de los judíos, sino de los gentiles también. Consigo mismo. Y vino y se hizo hombre, se hizo carne. Dejó su trono, dejó de ser rico y se hizo pobre. De ser espíritu se hizo carne, de ser eterno y tomar tiempo. Se acercó a nosotros, los humanos. Y pagó el precio por nosotros.
Eso ya debe ser suficiente para que nosotros vivamos una vida de agradecimiento a Dios todos los días. Porque usted no tiene con qué pagarle a Dios. Porque usted estaba destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Ninguno podía justificarse ante Dios. En el Salmo 32 dice, por eso, bienaventurado. Y dice, mi pecado no te encubrí, confesé y fuiste propicio, Señor. Reconocí que estaba perdido, reconocí que estaba destituido de tu gloria. Reconocí que no podía yo ser justificado sino en la justicia tuya, Señor. ¿Ven? Esto tiene que llevarnos a vivir una vida de transparencia, de sinceridad. Eso tiene que llevarnos a un arrepentimiento y dejar atrás el pasado de la hipocresía, del engaño, de la falsedad, de la mentira. Y dejar atrás, hermano, la desconfianza, la inseguridad, el miedo. Dejar atrás todas aquellas cosas que nos cautivaban, nos esclavizaban, nos sometían. Porque el sacrificio de la cruz nos hace libre de pecado. Nos hace libre si creemos. Y si creemos, confesamos. Porque la Biblia dice que Cristo está. Creí, por la cual hablé. Nosotros también hemos creído, por la cual también hablamos. ¿En qué hemos creído? Que Dios vino a reconciliarnos con Él. Y entró en un cuerpo y pagó el precio por ti y por mí. Y el castigo para darte paz fue sobre Él. Y por ese sacrificio, de ese sufrir, de ser abofeteado, escupido, escarnecido, avergonzado, que le quitaron, lo dejaron desnudo, le molieron la carne, le desfiguraron el rostro. Por ese sacrificio, por ese sufrir, es que tú alcanzas perdón de pecado. Porque tú estabas, yo estaba, nosotros estábamos destituidos. Porque la paga del pecado es muerte, separado de Dios. ¿Verdad? Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor. Por eso el cristiano, el creyente, el que dice ser de Dios, el que dice creer a Dios y creer en Dios y servir a Dios, debe vivir una vida de